que estoy comenzando a grabar para que no se me olvide. En la clase pasada, la primera parte quedó grabada, la segunda no. A pesar de que yo estoy casi seguro de que en la segunda parte yo le volví a dar. Le dije, vamos a, antes de que me regañe Joan, Mayberly, no sé, pues la verdad es que no pude encontrar el video grabado. Así que bueno, ¿qué hice? Pues la hice de nuevo, como todavía me acordaba lo que había hablado más o menos. Y entonces la hice de nuevo y grabé, por eso la clase sobre el principio de legalidad es una fake class, no es una verdadera clase, no fue la que grabé con ustedes, la hice yo solo. Pero bueno, está allí pues, y el mismo contenido, así que no hay problema. Creo que no haya problema. Ustedes me dicen cualquier cosa. ¿Okay? Aquí está Wilber Villamizar. Vamos entonces a dar comienzo a la clase propiamente dicha, que es la continuación de la clase sobre el principio de legalidad, ¿no? Vamos a compartir la pantalla para ver, compartir la pantalla. ¿Dónde está eso? Share screen. No sé, está como rebelde hoy el Zoom, no me quiero hacer caso. Ok. Ok, muy bien. O se me olvidó cómo es que se maneja esto, pero aquí vamos, no hay problema. Share. Ustedes me perdonan si mis torpezas en este tema cibernético. Bueno, aquí estamos. El principio de legalidad. Ustedes pueden ver el esquema unificado. Que ya comenzamos la unidad 3, el principio de legalidad. Todos los conceptos, el concepto general, el origen, porque yo le hice algún pequeño cambio al esquema, pero prácticamente lo que hice fue ordené de una manera un poco distinta los títulos, pero es prácticamente el mismo contenido. Y nosotros llegamos hasta el alcance del principio de legalidad. ¿Hasta dónde se extiende? Cuando alcance lo que quiere decir cuáles son las distintas áreas o las distintas manifestaciones que puede tener ese principio, ¿no? Y entonces vimos que es un alcance bien extenso, ¿no? Inicialmente, la administración estaba obligada solamente por la ley, era lo único que la vinculaba a la ley, por eso es que sea principio de legalidad, porque legalidad es un adjetivo, un nombre derivado de la palabra ley, un derivado pues de la palabra ley. Entonces, conforme a la ley, legalidad es algo que es legal, es algo que es conforme a la ley. Pero a la ley, hoy en día, conforme a la ley en su sentido más amplio, es decir, no solo la ley formal, la que emana de la Asamblea Nacional, sino todas las leyes materiales, o sea, todas las normas que conforman el ordenamiento jurídico venezolano, la Constitución, la ley, las demás normas de rango legal, las normas de rango sublegal, todo eso conforma el bloque de legalidad que obliga a la administración a sujetarse a las disposiciones de ese bloque de legalidad. Y cuando no lo hace, entonces lo que la administración, cuando irrespeta la legalidad, está cometiendo una ilegalidad. Así no sea una contrariedad a una ley, puede ser una contrariedad a la Constitución, que esa contrariedad a la Constitución tiene un nombre preciso que es inconstitucionalidad. Cuando algún acto es contrario a la Constitución, ese acto está tachado de inconstitucionalidad en el sentido preciso del término. Pero esa inconstitucionalidad constituye una ilegalidad, una contrariedad a derecho, digámoslo así, ¿no? Cuando la contrariedad cuando la actividad de la administración viola un decreto ley o viola un tratado, también se habla de ilegalidad, aun cuando no sea, lo que esté siendo violado no sea exactamente una ley. Y lo mismo pasa con los reglamentos. Si la administración contradice a un reglamento, viola un reglamento, entonces con su conducta también está incurriendo una ilegalidad. Ya eso lo vamos a ver, justamente ya vamos a ver
cómo se hace frente a las ilegalidades de la administración, ¿no? Solo que antes quería pues recordarles que terminamos viendo entonces también además de la idea del bloque de legalidad que obliga todo él a la administración, también vimos que había una doble manera en cómo se podía entender que se podía entender que la administración estaba obligada a respetar la ley, tesis de la vinculación positiva, tesis de la vinculación negativa. Bueno, todo eso lo explicamos bien, está en el Peña Solís. Si tienen una duda me lo preguntan y este es el momento en que podemos resolver dudas. Pero bueno, ya eso lo explicamos, no quiero meterme de nuevo en eso porque tenemos que ir avanzando en la materia, ¿no? Y por último, aquí, dentro del alcance de la legalidad, del principio de legalidad, entonces vimos que la administración está obligada, está vinculada al bloque de la legalidad, no solamente con respecto a las normas propiamente dichas, sobre todo las normas que vienen de afuera, que les vienen impuestas por el constituyente o por el legislador, sino también la administración se ve vinculada, se ve limitada en su actuación por las propias decisiones de la administración. Cuando ellas son normas, cuando la administración toma decisiones que son normas, son reglamentos, entonces esos reglamentos los tiene que cumplir la administración, así sea ella misma quien haya dictado los reglamentos. Pero además de los reglamentos propiamente dicho, hay también unas conductas materiales o algunas manifestaciones de la administración que no son normas propiamente dichas y sin embargo que también tienen algún valor vinculante para la administración. Como es el caso del precedente, ya vimos en qué condiciones puede la administración modificar el precedente, siempre y cuando no, con eso no, digamos, no vaya a perjudicar a situaciones previamente cumplidas antes del cambio de precedente. Y también el valor de la práctica administrativa, que es más o menos parecido a lo anterior. La práctica administrativa no es una norma, la administración no tiene por qué continuar realizando la misma práctica siempre para toda la vida. Si considera que debe cambiar la práctica, la puede cambiar, pero con ese cambio de práctica no puede perjudicar situaciones que consideraban pues, que la práctica todavía estaba vigente y que podía serle aplicable. Entonces, de tal manera que, de acuerdo con el principio del respeto a la expectativa legítima, la esperanza que tenemos los administrados de que la administración se comporte probamente, de manera proba, de manera leal, de manera transparente y sin trampas, digámoslo así. Entonces, esa práctica, digamos, el haber cambiado la práctica no se le puede, digamos, aplicar en perjuicio a quien entendía que la práctica todavía iba a continuar siendo aplicable. Una vez que se cambió la práctica y que ya todo el mundo sabe que ya esa práctica no va a continuar siendo aplicada, pues entonces sí, ya todo el mundo está advertido y no hay ninguna, digamos, irrespeto a nadie, ni a ninguna expectativa legítima, y puede la administración continuar. Y por último vimos también lo del criterio interpretativo. Si la administración a veces no dicta decisiones propiamente dichas, actos administrativos, digamos, que contienen una decisión formal, sino que son opiniones, algunos órganos administrativos que pueden opinar sobre la interpretación de una ley. Entonces, cuando la ley electoral o cuando la ley tributaria otorga al CENIAT o al CNE la facultad de opinar, de expedir opiniones, responder consultas que le evacúen sobre cuál es la interpretación con respecto a una determinada norma, después se discutía si esa norma, si esa interpretación amarraba a la administración, entonces la amarra en un sentido, se entiende, ¿no? Y es que no puede, igual que como con el precedente o con la práctica, esa interpretación no puede perjudicar a quienes
creyeron en que la opinión de la administración era la correcta y ajustaron su conducta a esa opinión. Entonces, si alguien hizo algo de acuerdo con ajustó su conducta pues al contenido de esa opinión, posteriormente no podría ser sancionado ni tener ningún inconveniente, ningún resultado negativo, al menos durante el tiempo en que estuvo, digamos, vigente. En realidad no es un problema de vigencia porque no es una norma, ese criterio interpretativo. Podría el criterio variar posteriormente, pero para casos futuros, pues no para los que se acogieron a ese criterio que fue publicado. Incluso yo les dije que revisaran el artículo 162 del Decreto Ley Orgánica de Administración Pública, donde se obliga a la administración o se le dice a la administración que cuando emita criterios interpretativos sobre interpretaciones de determinados textos legales, que los publique para que todo el mundo, no solo aquel que le pidió la opinión, sino todo el mundo se entere de cuál es el criterio que tiene la administración sobre determinado punto. Y a fin de que los que lo lean puedan invocarlo a su favor. Eso significa que para este decreto ley, ese criterio puede, lo que les estoy diciendo, puede ser invocado en beneficio pues, de alguien. Eso no quiere decir que la administración esté amarrada para siempre a ese criterio, puede cambiarlo, pero para quienes hicieron caso del criterio y lo utilizaron y lo hicieron valer durante el tiempo pues, que estaba aparentemente, pues así pensaba la administración, pues entonces no puede, el nuevo criterio no puede serles aplicado en perjuicio pues, de esos. Si los beneficia no hay problema, el problema está en que los vaya a perjudicar. Bueno, todos son como especies de manifestaciones de el principio ese pues de que de la expectativa legítima que tenemos frente al Estado, frente a los órganos del Estado, que no están allí para tendernos conchas de mango, ni para hacernos trampa, ni para actuar, digamos, con deslealtad y con falta de probidad, sino al contrario, pues que haya una conducta digna, digámoslo así, y de respeto hacia los ciudadanos también, ¿no? Bueno, ya todo eso lo vimos en la clase pasada y habíamos quedado aquí, vamos a ver los mecanismos de control del principio de legalidad. El principio de legalidad entonces está consagrado como un principio en la Constitución, ¿no? Es decir, el artículo 137 es un principio, digamos, como que no tiene consecuencias, ¿no? El cumplir o no cumplir ese principio. Pero el resto del ordenamiento jurídico sí otorga a los particulares y a todo el mundo, pues digamos, mecanismos a través de los cuales puede exigirle a la administración que se ajuste en su conducta a ese principio de legalidad. Y entonces eso es lo que vamos a ver ahora, mecanismos de control. Yo pongo mecanismos de control o de garantía porque en realidad estos mecanismos van a darse, ustedes van a poder ver que son formas a través de las cuales el ordenamiento jurídico trata de asegurar que la administración cumpla con el principio de legalidad. Ese control del cumplimiento del principio de legalidad. Pero a su vez, muchos de esos mecanismos sirven de garantías a los ciudadanos para que a ellos no los perjudique la violación del ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, porque son dos cosas distintas. Una cosa es cuando la administración irrespeta la ley, está violando la legalidad, está atentando contra el ordenamiento jurídico, digámoslo así, entendido el ordenamiento jurídico como un objeto que está allí independientemente de nosotros, de los sujetos, ¿no? Ahí está el ordenamiento jurídico y tiene que ser respetado por la administración, porque él en sí mismo es un valor y debe ser respetado. Para eso hay los mecanismos de control, para que la administración siempre cumpla con ese principio de legalidad. Pero además, las violaciones al principio de legalidad podrían en algunos casos constituirse en perjuicios para alguien concretamente, ya de manera subjetiva.
Cuando se violó la ley, al nombrar a un profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y no se cumplió el requisito previsto en la ley de universidades, el concurso previo, y el ganador es el que tiene el cargo, etcétera. Y hay toda una serie de procedimientos y requisitos para que la administración universitaria otorgue esa condición de profesor a alguien. Ahí se está violando la legalidad. Si no se cumplió la ley, se violó la ley, es una ilegalidad. Y eso es una ilegalidad que no debe mantenerse, independientemente de que con eso a lo mejor nadie quedó perjudicado. El que salió, más bien salió beneficiado a quien le dieron el título, a quien le dieron el cargo, quedó beneficiado. Ah, está muy contento, perfecto, qué bueno que la administración violó la ley porque ahora soy profesor a pesar de que yo no cumplía con los requisitos para hacerlo. Entonces ahí no hay ningún perjudicado. Sin embargo, eso no debe ser. Ahí deberían funcionar mecanismos de control para evitar que eso haya ocurrido. Así no haya habido ningún perjudicado. Pero piensen ustedes que ese mismo acto podría haber perjudicado a alguien. Imagínense ustedes que otra persona estaba aspirando al mismo cargo y resulta que, sin tomar en cuenta su aspiración, se violó la ley y le dieron el cargo a otro. Bueno, en ese caso, este señor, ese tercero, que querría haber obtenido el cargo, él se ha visto perjudicado también. Entonces, en ese caso, no solamente se está violando la ley como un objeto, se está violando el ordenamiento jurídico, sino encima también se le está violando probablemente algo a ese señor. Al menos la expectativa que él tenía de llegar a ser profesor. Su interés en concursar. Él hubiera querido concursar y de repente hasta ganaba. Entonces, él no tiene un derecho al cargo, porque él no es profesor, no hay ningún contrato, ninguna norma que diga que él tiene el derecho al cargo. Él no tiene un derecho propiamente dicho, pero él sí tiene un interés como eventual participante en el concurso y una expectativa a tener el derecho a tener ese cargo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con ese señor? Aquí algunos de estos mecanismos van también a proteger ya o entonces como garantías para él individualmente. Son garantías de que el ordenamiento jurídico se respeta, de que la administración no viola la ley y que, muy bien, él verá cómo actúa entonces para obligar a la administración a que respete la ley. Entonces, esos son esos mecanismos, repito, de los que vamos a hablar ahorita. Mecanismos que tienden a obligar a la administración a que respete la ley, a que no viole la legalidad y que si la viola, entonces haya una consecuencia negativa para tratar de restablecer la legalidad infringida, ya sea en beneficio del ordenamiento jurídico en sí mismo, que esos serían como los mecanismos objetivos, o ya sea para reparar el daño producido a una persona. Esos serían los mecanismos de garantía, ¿no? Si no está claro, me lo preguntan y aclaramos. Pero vamos a verlo más bien algunos de esos mecanismos para que se den cuenta entonces cómo funcionan, ¿no? Esos mecanismos pueden actuar sobre los actos, sobre las actuaciones hechas por la administración, o pueden actuar sobre las personas, sobre los sujetos individuales que dentro de la administración violaron la ley. Son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es cuando el Consejo de Facultad nombró a un profesor sin respetar la ley. Una cosa es las personas de quienes violaron la ley, los miembros del Consejo de Facultad o el decano o el rector, digamos, quien haya irrespetado la ley. Ahí nos referimos a el efecto de estos mecanismos sobre las personas, sobre los sujetos que violan la ley. Y otra cosa es el acto a través del cual a esa persona contra la ley se lo designó profesor de la universidad. Ese es un efecto sobre el acto del nombramiento. Ustedes lo ven como muy vinculado, pero en el derecho se pueden perfectamente separar. Porque vamos a ver primero los efectos sobre los actos. ¿Cuáles son los mecanismos que tratan que actúan sobre los actos que han violado la ley? La administración violó la ley con un acto, independientemente de quién la violó, no importa. El acto es violatorio de la ley.
el efecto, digamos, la manera como se repara eso, cómo se resuelve ese problema, cómo actúa el mecanismo de control, es otorgándole, digámoslo así, impregnando de invalidez al acto. Es decir, asignándole alguna forma de invalidez al acto. Entonces, el resultado de violar la ley por parte de la administración sobre los actos dictados en violación de la ley es la invalidez. La invalidez es lo contrario de la validez. Un acto es válido en la medida en que se ha hecho con arreglo a la ley y por lo tanto debe producir todos sus efectos y perfecto, va a permanecer en el ordenamiento jurídico sin ningún problema porque es válido, y eso es lo que quiere decir válido. Vale para la ley. En cambio, la invalidez es lo contrario. La invalidez es la condición que tiene un acto que ha sido realizado en contra de alguna disposición normativa y que por lo tanto no cumple con todos sus requisitos y debería dejar de producir efectos o debería incluso desaparecer del mundo jurídico, ¿no? Dependiendo del grado de invalidez, porque no hay un solo grado de invalidez. Ustedes lo verán el año que viene, cuando vean los actos administrativos sobre todo, y verán cuáles son los requisitos de validez de los actos administrativos. Para que un acto administrativo sea válido, debe respetar la ley en todos sus elementos. Entonces, el sujeto que lo dictó, el objetivo por el cual se dictó, el procedimiento para dictar, todos los elementos que conforman el acto administrativo deberían entonces ser conformes a la ley, y si no son conformes a la ley, ese acto va a adolecer de algún grado de invalidez, alguna forma de invalidez. Hay unas más graves, por ejemplo, la nulidad absoluta es como que el grado más grave de invalidez, y hay otras que son menos graves, como la nulidad relativa o la desaplicación. Es decir, hay distintos grados de invalidez. Pero en todo caso, la invalidez lo que significa es la privación de alguno de los efectos o de algunas manifestaciones de los efectos del acto, o incluso la desaparición del acto, la extinción del acto, en los casos más graves, ¿no? En todo caso, para ahorita, los mecanismos de control de la legalidad que operan sobre los actos lo hacen asignándole al acto que viola la legalidad algún grado de invalidez. Por eso yo coloco aquí la invalidez como el efecto que puede producirse sobre un acto que ha violado el principio de legalidad. ¿Cómo se produce esa invalidez? A través de varios mecanismos. Estos son, en definitiva, los mecanismos. Los mecanismos son los recursos o la revisión de oficio. Hay dos formas, entonces, como los mecanismos, dos tipos de mecanismos que pueden dispararse, que pueden comenzar a actuar para tratar de revisar si un acto efectivamente viola o no viola la legalidad y producir una decisión conforme al estudio que se haya hecho. Pueden ser recursos o revisión de oficio. La revisión de oficio es cuando la propia administración actúa para revisar, sin que nadie se lo haya pedido, si un acto es válido o no. Hay muchos mecanismos a través de los cuales la propia administración puede revisar de oficio sus propias decisiones, ¿no? Es decir, el Consejo de Facultad de repente un día dice, caramba, y aquí he visto yo que se han nombrado muchos profesores o se han admitido muchos alumnos, o no sé, pues cuál tipo de decisión, y decide, vamos a hacer una auditoría para ver cuáles de esas decisiones están bien o no. Bueno, el propio consejo, bueno, porque de repente le huele que como que son muchos. O alguien dice por allí, denuncia, lo vio en la prensa. Hay muchas irregularidades en las inscripciones de los alumnos. Entonces hay gente que se ha inscrito sin cumplir con los requisitos y los procedimientos. Bueno, vamos a hacer una auditoría. Ese es un mecanismo de revisión de oficio. Es la propia autoridad la que decide revisar en los expedientes para ver dónde se ha cumplido y dónde. Bueno, hay unos mecanismos a través de los cuales se hace esa auditoría, pues para que sea confiable, para que sea transparente, para que dé resultados adecuados, etcétera, ¿no? Eso es la revisión de oficio. Y ustedes irán viendo a lo largo de sus estudios que
la propia administración tiene una serie de mecanismos a través de los cuales puede revisar de oficio, por su propia voluntad, actuaciones para ver si son cónsonas con el principio de legalidad o no. Pero también existen los recursos, y a eso hacía referencia, no sé si fue Nirvia quien lo preguntó en una de las clases pasadas. Hablábamos de un acto ilegal. No me acuerdo muy bien quién fue lo que preguntó, pero me pareció muy buena la pregunta en su momento. Y bueno, pero si esa ilegalidad se comete, si hay un acto que es claramente ilegal o alguien sospecha que puede ser ilegal, ¿qué puede hacer uno? Bueno, intentar un recurso. Ahí están. Los recursos son justamente las solicitudes que tienen los particulares de revisión de una actuación ya cumplida. Ya la administración dicta un acto y entonces alguien no está de acuerdo, le parece que puede ser ilegal, entonces intenta un recurso. Esos recursos son de dos tipos. Administrativos, cuando la solicitud se le dirige a la propia administración. Por eso es que se llaman administrativos. Recursos administrativos. Eso está regulado en la Ley Orgánica de la Administración de Procedimientos Administrativos que ustedes estudiarán el año que viene. Normalmente hay varios, pero los principales son el recurso de reconsideración ante la propia autoridad que dictó el acto y jerárquico ante el superior jerárquico o el supremo jerarca de la autoridad que dictó el acto, ¿no? Entonces el acto lo dictó un director del SAIME, bueno, recursos de reconsideración ante el propio directorio del SAIME. No me da la razón, no ratifique el acto, bueno, entonces jerárquico ante el ministro, que es el supremo jerarca dentro del ministerio, el ministro de Interior y de Justicia, ¿no? Igual aquí, pues, el Consejo de Facultad dictó un acto que yo como profesor considero que viola la ley. Bueno, yo tengo un recurso ante el propio Consejo de Facultad. Revisen ese acto que acaban de dictar, que yo considero que es ilegal. El Consejo de Facultad ratifica el acto. Voy entonces ante el Consejo Universitario en vía jerárquica. Ese es el recurso jerárquico. Todavía no sigue siendo el mismo acto y sigue conteniendo la misma ilegalidad, a mi parecer. Bueno, entonces yo puedo acudir ante un tribunal contencioso administrativo, que son los tribunales que conocen de las decisiones de la administración, que controla la administración en vía judicial, ¿no? El contencioso administrativo. Contencioso administrativo que ustedes estudiarán ya no en segundo, sino en tercer año, en quinto año, pues, o sea, cuando vean administrativo 3. Entonces, fíjense que aquí lo que estamos simplemente es sabiendo o mostrándoles a ustedes que la administración se ve obligada a respetar la ley, porque si no respetara la ley, habrá alguna manera en cómo el acto que se dicte sea declarado inválido. Totalmente inválido, parcialmente inválido, más gravemente inválido, ¿no? Pero bueno, puede declararse la invalidez de ese acto, que es privarlo de sus efectos o extinguir ese acto, ¿no? Y esos mecanismos son ya sea de la propia administración, a través del control interno de la propia administración, o a través de los recursos, que son entonces mecanismos ofrecidos a los particulares afectados eventualmente o interesados en que la administración no viole la ley, y entonces se le da un racimo de recursos, ¿no? De recursos administrativos o recursos contenciosos administrativos. Eso con respecto al acto. Lo peor que puede pasarle al acto es que termine siendo declarado nulo. Nulo significa que ya el acto no existe. Ese profesor que creía que iba a ser profesor ya no lo es, porque el acto de su designación fue declarado nulo y él ya no es profesor. Ok, con lo cual, quien haya intentado el recurso queda tranquilo. Ah, miren, ¿no ve? Ese señor no ha debido ser. Y si es un interesado, el que intentó el recurso, yo que quería concursar y no me permitieron porque le dieron el cargo a él, yo no tengo el cargo tampoco, o sea, porque aquí lo que se está logrando es la nulidad de ese acto. Ya ese acto no es verdad. Va a quedar una vacante y seguramente ahora la administración sí va a tener que abrir el concurso. Entonces, bueno, yo de repente concurso y hasta gano, pues. O el señor vuelve a concursar, vuelve a participar y bueno, ya veremos, pues el jurado dirá quién es el ganador. No se sabe cuál es el resultado.
lo que se logra a través de estos mecanismos de control de la legalidad es simplemente la invalidez de la nulidad. No se le repara a nadie nada. O sea, no se le da a alguien nada, sino simplemente la nulidad de ese acto. Los mecanismos, digamos, de control sobre las personas se traducen en responsabilidad. Esas personas, esos funcionarios que cometieron alguna ilegalidad, pueden llegar a ser responsables. O sea, el efecto negativo para ellos es el que se les declare una responsabilidad. Ellos van a ser responsables. Ellos van a tener que responder por lo que hicieron, por lo malo que hicieron. Y eso es lo que se llama responsabilidad, ¿no? O sea, ser responsable en derecho no es como uno entiende, ah, caramba, qué papá tan responsable, mira por el niñito, lo cuida, lo lleva al médico, le da comida, lo lleva al colegio, etc. Es muy responsable. No, eso no es el concepto de responsabilidad en derecho es otro. La responsabilidad es más bien el efecto negativo que se le produce a alguien por haber infringido algo que ha debido respetar. Entonces, la consecuencia negativa por haber irrespetado alguna exigencia del ordenamiento jurídico. Y esa responsabilidad, de acuerdo con la Constitución, es múltiple. Los funcionarios incurren en responsabilidad, hay un artículo por ahí que lo dice la Constitución. El ejercicio de la función pública acarrea responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria. No sé si, no tengo aquí a mano la Constitución, pero bueno, después se lo puedo colocar allí, pero ustedes lo buscan y eso está justamente dentro del poder público. El ejercicio del poder público acarrea todas estas responsabilidades, porque qué sabroso tener poder público, tener poder para sancionar, para expropiar, para dictar reglamentos, ser titular de algún cargo que le dé a uno un poder, eso es muy sabroso, pero eso no solamente me da, no solo me impone, no solo me otorga posibilidades, sino que también me impone el deber de cumplir adecuadamente con ese cargo y con las exigencias de ese cargo. Y si no las cumplo, entonces responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria, ¿no? Como cuando a uno lo hacen juramentar. Por cierto, que esta tarde en el Consejo de Facultad, creo que se van a juramentar los representantes estudiantiles. Y bueno, si alguno ha sido juramentado para un cargo público, sabe cómo es la juramentación, ¿no? Que es entonces, que le piden que juras cumplir con todas tus responsabilidades y tus deberes que el cargo te impone. Sí, ok. Lo juro por la Biblia, por Dios, por la Constitución, lo juro, exacto, y entonces le responde el que le está tomando el juramento, si así lo hicieres, que Dios y la patria te lo premien, y si no, que te lo demanden. Que te lo demanden significa que te responda por no haberlo hecho bien, ¿no? Eso es lo que es ese demandar, no es una demanda judicial, puede ser judicial, pero puede ser de otro tipo, ¿no? Te lo exijan, ¿no? Te apliquen, entonces te hagan sufrir la consecuencia negativa de no haber cumplido eso. La responsabilidad civil se traduce en la obligación de reparar pecuniariamente los daños generados, ¿no? Yo con mi ilegalidad produjo un daño material cuantificable a alguien, bueno, eso, entonces tanto el Estado como el funcionario podrían ser responsables civilmente, tener que pagar ese daño que produjeron. Responsabilidad penal, bueno, la que usted está estudiando en derecho penal. Si la violación de la norma fue de una norma penal, bueno, eso seguramente fue entonces un delito lo que yo cometí. Y ese delito entonces va a acarrear una responsabilidad penal. Yo voy a tener que ser sometido a la pena correspondiente al delito que cometí. La responsabilidad administrativa es una responsabilidad que deriva de haber incumplido normas reglamentarias normalmente que van en contra de la administración. Entonces, esos normalmente son sanciones, casi siempre son, hoy no pueden ser privativas de la libertad. La Constitución prohíbe las sanciones administrativas privativas de la libertad, como antes. Arresto, antes era posible, arresto por 5 días, por 2 días. El prefecto, el gobernador podía imponerle a alguien una sanción de arresto por alborotar en la calle, y entonces podía ser una sanción
de privación de la libertad. Hoy en día no. Hoy generalmente es una multa. Se traduce una pena de multa. Y cuando a veces, por ejemplo, la pérdida de la licencia, me suspenden la licencia porque infringí una norma administrativa en materia de conducción del vehículo, ¿no? Y por último, la disciplinaria, que es una especie de responsabilidad administrativa, pero que tiene que ver con el entorno interno de una organización. Yo llegué tarde al trabajo, yo bueno, infringí alguna norma del funcionamiento interno, como la que les ocurre a ustedes, por ejemplo, si se copian un examen, esa es una sanción disciplinaria. Cuando ustedes no son funcionarios, ustedes están sometidos a un régimen disciplinario, como lo está también un funcionario público. Y entonces la sanción es disciplinaria, se la impone quien tiene el poder disciplinario, el poder de sancionar disciplinariamente a quien está sometido al régimen y no lo ha cumplido. Bueno, ya saben, pues entonces hay una consecuencia negativa por violar la ley. Así se resuelve entonces o actúan los mecanismos de control o de garantía sobre las personas, sobre los funcionarios. Ahorita vamos a ver, ya se va a suspender esto, vamos a ver las pretendidas excepciones al principio de legalidad. ¿Okay? Entonces, stop share. Ya les voy a mandar entonces el vínculo, espero no tener ningún problema con el envío del enlace y esto se va a suspender.